A gusto en mi piel, un podcast by SVR para expertos en el cuidado de la piel. Querida familia, bienvenidos a Gusto en mi piel by SVR. Hoy vamos a hablar de un tema muy solicitado por vosotros, tanto en la oficina de farmacia como en consulta dermatológica. Se trata de la hiperpigmentación y de sus múltiples variantes. Hablaremos desde un punto de vista médico porque contamos con la presencia de la dermatóloga Mar Luque Luna, que presta servicio en el Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenida, Mar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por escucharme y a SVR por invitarme, que es un placer estar aquí con vosotros hablando sobre piel en general y poder responder un poco a vuestras preguntas. Es un placer contar contigo, Mar. Hemos decidido abordarte este tema de la hiperpigmentación porque las manchas son una de las preocupaciones estéticas más habituales de la población. Mar, para situarnos, ¿a qué podríamos denominarle mancha? Vale, pues bien, esta es una pregunta un poco compleja porque al final la palabra mancha abarca muchísimos diagnósticos, ¿no? Es decir, a nivel coloquial sí que podemos llamar mancha a muchísimas cosas, pero es muy importante siempre hacer un diagnóstico porque dentro de la palabra mancha podemos tener pues desde manchas marrones, ¿no? Que pueden ser algunas pecas, incluso melanomas, pueden ser queratosis seborreicas, que son más verrucosas, manchas vasculares con este color más rojizo, es decir, la palabra mancha abarca muchísimos posibles diagnósticos y hemos de ir acotando un poquito en cada paciente por qué aparecen estas manchas, qué tipo de manchas son y en función de eso pues decidir si las vamos a tratar o no o las vamos a seguir. Muy bien, el diagnóstico sería lo más diferencial, lo más relevante, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta decoloración irregular en la piel? Pues un poco en la línea con la pregunta anterior, también en función del diagnóstico que tengamos, este origen va a ser uno u otro, ¿no? Es decir, no es lo mismo una mancha vascular, porque nos aparece cuando un paciente ya lo tiene desde el nacimiento, que una mancha marronácea que nos va apareciendo con el tiempo, quizá por el consumo solar, o manchas que nos van apareciendo por problemas que ya tenemos a nivel genético. Entonces, un poco en función de cada una de ellas va a ser un origen u otro. Así que voy a empezar ya a comentar que realmente muchas de las manchas que conocemos, mancha como tal, en la población general, acostumbran a suceder por distintos factores, ¿no? Tenemos factores genéticos, factores hormonales, quizá algún tipo de cosmética que nos hemos aplicado, algún fármaco que nos produce estas lesiones y también, cómo no, el factor sol, ¿no? Que al final la exposición solar, pues como vamos viendo, cada vez más nos puede producir estas manchas que conocemos. Muy bien. ¿En qué época del año repuntan las consultas sobre este tema, Mar? ¿Existe alguno en especial? Pues yo te diría que hacia ya finales de primavera, principios de verano, empiezan las consultas, ¿no? Nos preocupa cada vez más estas manchas que quizá nos las vemos de una tonalidad más fuerte o quizá unas manchas que parecía que las teníamos más controladas en invierno vuelven a aparecer. Entonces te diría que desde finales de primavera a posverano vemos muchas consultas en relación a las manchas, que también te diré que es el momento peor para hacer muchos de los tratamientos, ¿no? Que los haremos normalmente ya en el pasado verano si no los hemos iniciado ya antes. Ahí es verano, ¿no? Esa época que tantos quebraderos de cabeza nos da porque Exacto. no sabemos qué aplicarnos en la piel para prevenirlas, claro. Muy bien. En caso de no eliminarlas, en su fase más temprana, cuando aparecen en nuestra epidermis y son visibles ya al ojo humano, ¿qué consecuencias puede haber si no las tomamos en serio? Pues bien, yo creo que es muy importante siempre que nos aparezca alguna mancha o alguna lesión, consultarlo, porque como bien dices, ¿qué puede pasar si consultamos tarde? Pues bien, quizá a lo mejor una de estas manchas no es una patología benigna, sino que puede ser un cáncer de piel. Entonces, si vamos dejando pasar el tiempo, quizá cuando consultemos esta lesión pues se estará más profunda, estará invadiendo, ¿no? Zonas cercanas a la lesión primaria y esto puede llegar a ser peligroso. En relación a lesiones tipo manchas que sean más benignas, puede resultar también que sean más difíciles de tratar, a nivel del componente estético me refiero, si consultamos más tarde, porque quizá hemos de hacer pues terapias un poco más agresivas, ¿no? ¿Y qué pasos debemos seguir tan pronto descubrimos una mancha, tanto en el rostro como en el cuerpo? Imagino que acudir al especialista de referencia, ¿no? Justo, o sea, yo esto sí que esta respuesta está clarísima, siempre ir a un dermatólogo, ¿no? Porque al final, como comento, el concepto de manchas es enorme y siempre el dermatólogo va a ser quien nos diga qué tipo de mancha es, qué podemos hacer para tratarla, si es buena, si es mala. Y al final creo que estamos en una era, ¿no?, de la inmediatez, de las redes sociales que tantas cosas buenas nos aportan, tanto nos pueden juntar entre personas, podemos aprender unos de otros, pero también está un poco esta parte mala que creo que en la dermatología
dermatología, lo estamos viendo en nuestro día a día, que hay muchas personas que no son dermatólogos ni dermatólogos comentando acerca de la patología de la piel. Entonces quizá vemos un vídeo donde nos dicen, pues mira, si tienes una mancha, aplícate tal cosa o hazte esto. Y realmente quizá esta mancha que ellos están describiendo no es la que tienes tú, quizá este tratamiento a ti no te va a ir bien. Por lo tanto, siempre aconsejo que si vemos o consumimos este tipo de contenido dermatológico en redes, tenemos, por ejemplo, aquí en España, pues compañeros con un gran nivel, las compañeras de Dermotec que explican tan bien, que siempre no están al día explicándonos, yo no me pierdo ni un episodio, vamos, de todas las novedades de la dermatología estética y cosmética y tanto se puede aprender, y justo ellas que saben tanto también siempre dicen acudir a un dermatólogo, ¿no? La doctora Barrutia, que también nos va a hablar de cosmética. Con lo cual es muy importante este primer paso, siempre acudir a un dermatólogo. Conclusión, chicos y chicas, acudir siempre a un dermatólogo de referencia para salir de dudas, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar sobre este tema. Antes lo adelantábamos que el factor genético era una de esas causas, ¿no? Uno de esos orígenes que podía dar lugar a las hiperpigmentaciones. Hay muchas dudas sobre el papel de la genética en este asunto. ¿Qué papel juega la genética en la aparición de manchas? Más en profundidad, Mar. Pues bien, la genética efectivamente sí que juega un papel en la predisposición a desarrollar manchas, ¿no? Como hemos dicho, en función del tipo de manchas que tengamos, por ejemplo, queratosis seborreicas, que a veces los pacientes dicen una mancha más rugosa, tiene un componente genético muy importante, y muchos otros tipos de manchas, otros diagnósticos también. ¿Por qué? Porque tienen más tendencia a producir melanina en respuesta, por ejemplo, a la exposición solar o en respuesta a algunos cambios hormonales como estímulos de estrógenos que podemos ver, que en alguna persona a lo mejor está tomando anticonceptivos hormonales o está embarazada y no va a presentar estas manchas, sin embargo otra persona sí. Con lo cual esta genética sí que nos muestra esta predisposición, y es frecuente ver, por ejemplo, en pacientes con melasma, muchos de ellos tienen familiares que también padecen o han padecido melasma, con lo cual el componente genético es algo que no podemos obviar. La alimentación es uno de los factores importantes también, imagino, a tratar en este caso, ¿no? ¿Los hábitos alimenticios o la dieta influye en la aparición de estas discromías? Pues la realidad es que sí. Al final, como estas discromías tienen este componente multifactorial, la dieta también la tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, yo recomiendo alimentos ricos en antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C, la vitamina E, los carotenoides, ¿no? Incluso a veces podemos tomar suplementos de antioxidantes a nivel oral, pero en resumen sería pues una dieta rica en fruta, en verdura, una dieta equilibrada que nos pueda pues ayudar también, un granito de arena, ¿no? A sumar a tener una piel más sana y más bonita. Otro contrapunto, la nutracéutica también para tratar, ¿no?, esta patología cada vez más visible. Muy bien. Existen varios tipos de manchas. Tenemos por un lado las hiperpigmentaciones y por otro las hipopigmentaciones. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, Mar? Mira, las hiperpigmentaciones serían unas discromías, es decir, una alteración en el color de la piel, donde vemos que son manchas más oscuras respecto a nuestra piel normal o nuestra piel sana. Sin embargo, las hipopigmentaciones nos pasaría al contrario, ¿no? Veríamos que estas lesiones o estas máculas, estas manchas, son más blancas que la piel circundante, que la piel sana. Las hiperpigmentaciones se producirían por un exceso de melanina o por una pigmentación, por ejemplo, postinflamatoria. Después de una inflamación nos puede quedar más manchado. Sin embargo, estas hipopigmentaciones sería una falta de ese pigmento. Perfecto. Preocupa mucho, de hecho, a este tenor el melasma, una de las manchas más comunes, ¿verdad? ¿En qué consiste el melasma y qué factores suelen producirlo? Pues bien, el melasma, como comentas, es una pregunta muy frecuente en consulta. Es una patología que preocupa mucho a nuestros pacientes. Es una enfermedad crónica, es decir, que nosotros la podemos ir tratando, pero va a estar allí y es normal que vaya recidivando, que vaya brotando. Y es una alteración consistente en una hiperpigmentación, donde veremos unas manchas que normalmente son marrones, alguna vez se pueden ver como más grisáceas, negruzcas, y que sobre todo, aunque nos pueden aparecer en otras zonas, como por ejemplo pueden ser los brazos o los antebrazos, normalmente las vemos a nivel facial. Es muy frecuente verlas en la frente, en las mejillas, incluso en el labio superior también es muy frecuente. Y son estas manchas que están mal delimitadas, tenemos unos bordes mal delimitados y como comentábamos antes, las manchas, incluso en este caso el melasma, se producen por muchos factores, ¿no? Podemos ver una combinación de factores hormonales. Es frecuente verlo en mujeres embarazadas, en este caso le vamos a llamar cloasma.
también por factores genéticos. Ya hemos dicho que muchos pacientes con melasma tienen familiares también que están afectados por esta patología. El uso de anticonceptivos o algunos fármacos nos puede producir melasma, y también la exposición solar es muy, muy importante. De hecho, vemos que estas lesiones de melasma empeoran cuando hacemos un consumo de sol, ¿no? Más hacia primavera, verano. Claro, una mayor fotoexposición puede agravar estos síntomas, ¿no? Que siempre Exacto. es lo que estamos previniendo a la población en general. ¿A quién suele afectar el melasma? Pues mira, yo te diría que normalmente afecta a mujeres en edad fértil. Un alto porcentaje de pacientes con melasma son mujeres, sí que vemos también hombres, pero sobre todo mujeres en edades comprendidas pues entre 25, 50 años, una cosa así normalmente. Y en caso de embarazadas, pues también vemos muchos casos. Caray, a partir de los 25, ya jovencitas, ¿eh? Sí, ya se empieza a una edad jovencita, sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, lo adelantabas antes al inicio de la entrevista. Uno de los factores causantes o agravantes del melasma es el uso de cosméticos inadecuados. ¿A qué se debe esto? Bien, yo aquí haciendo un poco también de hincapié en lo que hemos comentado antes de la importancia de acudir a un dermatólogo, también es un poco por el boom que estamos viviendo con la cosmética, ¿no? Es decir, se habla mucho de la cosmética, utiliza este sérum, este principio activo, si se puede o no utilizar el retinol, el verano, demás. Al final, un dermatólogo es quien va a poderte ofrecer qué tipo de cosmética te va a venir mejor, porque al final no es lo mismo tu piel que la piel de otra persona, si tienes alguna patología añadida que precises algún principio activo en concreto o no, si tu tipo de piel va a reaccionar o no a este principio activo, si lo puedes aplicar pues por la noche, si tiene que ser durante el día, con lo cual vemos que cada vez es más importante, ¿no?, acudir a un dermatólogo para hacer estas rutinas cosméticas, porque en realidad en consulta muchas veces vemos a pacientes que han utilizado una cosmética porque a su hermano le ha ido bien, porque a una amiga le ha ido bien, y como comento, cada paciente es un mundo. Y además aquí me gustaría también añadir un poco el tema de la cosmética natural que está tanto de moda, ¿no? El estilo de hacer en casa estos mejunjes en caseros de mezclas de ingredientes, que a veces pensamos que lo natural es muy inocuo, ¿no?, y que no nos va a hacer daño. Y hemos visto en consulta pacientes, por ejemplo, hacer una mascarilla exfoliante mezclando azúcar con zumo de limón. Al final el zumo de limón, cuando nos lo aplicamos y después nos toca el sol, podemos producir, por ejemplo, una fitofotodermatitis, una alteración en la piel que nos va a quedar muy roja durante un tiempo por esta reacción que estamos haciendo al limón y al sol, y que posteriormente esta rojez va a quedar en forma de mancha oscura. Con lo cual, si no vamos con cuidado a la hora de utilizar cosmética, y si lo hacemos nosotros en casa, pues aún peor, vamos a poder presentar también este tipo de manchas en relación al uso de esta cosmética inadecuada. Claro, has avanzado un tema muy importante, y es que la fotosensibilidad de algunos principios activos está directamente relacionado con la aparición de estas discromías. ¿Algún principio activo a evitar que le podamos recomendar a nuestra audiencia? Claro, esto también es un tema de debate que creo que es muy interesante, y a veces también lo veo ya sean amigos o también con pacientes, ¿no? Las dudas de qué principios activos pues hemos de suspender en verano, ¿no? Porque si son fotosensibilizantes, si no, realmente hasta hace pues poco sí que se pensaba que en verano teníamos que suspender algunos tipos de principios activos como hidroxiácidos o como el retinol, porque se pensaba que haría que nuestra piel fuera más sensible, o sea que se pensaba que era fotosensibilizante a la radiación ultravioleta cuando utilizábamos el retinol, y muchos pacientes lo suspendían en verano. La realidad se ha visto que no, es decir, nosotros sí que es verdad que lo ideal no es iniciar un retinol en meses de verano, no lo vamos a iniciar en julio como norma general. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicar algunos principios activos, como pueden ser algunos hidroxiácidos o el retinol, vamos a necesitar unas semanas, 4, 5, 6 semanas de adaptación de nuestra piel. Este proceso se conoce como retinización, en la cual van a salir un poco las capas más superficiales de nuestra piel, va a quedar más irritada, una piel más reactiva. Entonces, claro, si esto lo hacemos en julio y después nos toca el sol y nos quemamos, a pesar de que todos ya sé que nos ponemos fotoprotector, pero nos puede pasar, ¿no?, alguna vez que sin querer pues nos consumir un poco más de sol, nos quememos. Si estamos haciendo eso sobre una piel ya afectada en este proceso de retinización, no va a venir bien, se nos va a irritar más la piel. Entonces, en estos días tendríamos que suspenderlo. Pero si nosotros ya hacemos este proceso de utilizar el retinol cada noche o otros principios activos durante meses anteriores, no va a pasar nada si en verano seguimos haciéndolo, evidentemente siendo conscientes, y si tenemos algún tipo de quemadura solar, suspenderlo estos días.
Pues hemos derribado ya parte de un mito. Se puede usar los alfa-hidroxiácidos, pero con cuidadito, protegiéndose bien del sol, inclusive los retinoides. Inclusive los retinoides, porque al final es una piel pues que hemos ido preparando, ¿no?, durante muchos meses con anterioridad, y el hecho de suspenderlo pues implicaría después volver a empezar en septiembre, y consideramos que si lo hacemos con precaución y con mucha fotoprotección, que esto es muy importante, podemos seguir aplicándolo. Sí, porque de hecho en la industria hay una tendencia creciente a la demonización, ¿no?, de estos activos en verano, precisamente porque, bueno, Justo. si sabemos que no nos vamos a proteger bien, pues mejor evitar, claro. Muy bien. Bueno, muchas veces confundimos fotosensibilidad con fotoestabilidad. ¿Qué diferencia hay entre una palabra y la otra? Exacto, cuando hablábamos de la fotosensibilización, que antes se pensaba, ¿no?, que podía producir el retinol cuando nos la aplicábamos, sería este hecho de hacer que nuestra piel sea más sensible al daño que nos va a producir la radiación ultravioleta. Sin embargo, los términos de fotoestabilidad implicaría que estas moléculas que nosotros nos aplicamos, cuando les toca el sol, se oxidan y pierden sus potencias, ¿no? Pierden su capacidad para proporcionar sus beneficios deseados. Como vemos, son dos términos muy diferentes, y la lectura que hacemos de ellos también es distinta, porque si pensamos que una molécula es fotosensibilizante, no la vamos a aplicar por este miedo. Sin embargo, que si entendemos que va a perder esta estabilidad con el sol, pues la vamos a aplicar, pero la vamos a aplicar de noche, por ejemplo, ¿no? Porque así durante la mañana este sol no va a hacer que se oxide y que el principio activo no sea tan eficaz. Muchos oyentes están preguntando cuáles son los principios activos más eficaces para unificar el tono de la piel. Segurísimo. Ya me adelanto. ¿Cuáles serían, según tu experiencia? Pues bien, tenemos varios principios activos que no nos pueden faltar, o que tenemos siempre en mente los dermatólogos a la hora de hablar sobre unificar ese tono de piel o perder un poquito estas manchas que nada nos preocupan. Por ejemplo, puede ser la hidroquinona, el ácido tranexámico, la niacinamida, el ácido cógico, la vitamina C, entre otros. Son como de los más importantes cuando pensamos en despigmentantes. Muy bien. Y existen también muchos tratamientos para eliminar las manchas. Los tratamientos dermocosméticos por un lado y los médico-estéticos por otro. ¿Qué diferencia hay entre ellos, Mar? ¿Debemos escoger uno u otro o ambos son necesarios? Yo creo que aquí vamos a hablar del concepto de más es más, ¿no? Es decir, yo creo que aquí la combinación de tratamientos más dermocosméticos junto con tratamientos médicos van a ser mejores para nuestros pacientes. Al final, como comento, en el caso del melasma es una enfermedad crónica que hemos de ir controlando, hemos de ir haciendo unas rutinas que pueden variar pues, en función de la época del año o en función del momento que esté pasando el paciente. Al final, un mantenimiento con una cosmética adecuada para este tipo de pieles con manchas nos va a venir muy bien, pero hemos de saber que cuando nosotros queremos eliminar o intentar disminuir estas manchas, muchas veces vamos a precisar tratamiento médico. En el caso del melasma, fórmulas magistrales que realizamos los dermatólogos, ¿no?, las cuales vamos a ir añadiendo distintos ingredientes en función del paciente, van a ser clave y muy importantes, y las vamos a utilizar durante cierto periodo de tiempo, incluso tratamiento oral. Y esto lo vamos a combinar, como digo, con una dermocosmética adecuada que nos aplicaremos pues, cada noche con una rutina facial muy completa hecha por un dermatólogo, o sea, la combinación de ambos. Y además tenemos también otros tratamientos más allá digamos, de los tópicos, los orales, algunos tipos de dispositivos que van a ir bien para personas en concreto. Muy bien, ya tenemos otro aprendizaje más. Ambos tratamientos son complementarios. ¿Cuáles serían los tratamientos médico-estéticos más eficaces para eliminar manchas? Yo lo recomiendo siempre es que a nivel del melasma lo primero que haríamos es tratamiento médico, ¿no?, tópico, normalmente en fórmulas magistrales donde podemos hacer estas mezclas de distintos ingredientes que hemos comentado con anterioridad, distintos principios activos que van a ser sinérgicos a la hora de tratar estas manchas, nos van a venir muy bien. Por el otro lado tendremos también la dermocosmética con principios activos como puede ser el retinol, hidroxiácidos que nos puedan también ayudar. En algunos casos de pacientes podemos encontrar que es útil aplicar algún tipo de tratamiento como algunos peelings o incluso algunos dispositivos de luz, pero esto sí que creo que es importante hacer hincapié que no va a ser a todos los pacientes. Lo digo porque también un poco en la línea de que se ha puesto de moda, ¿no?, en algunos vídeos de melasma, láser o melasma y PL. Esto tiene que ser siempre en manos de un dermatólogo experto en dispositivos de luz, y seguramente habrán intentado antes hacer también algún tipo de tratamiento despigmentante médico. Es decir, en función del paciente puede beneficiarse de estos dispositivos. Y finalmente, y no menos importante, el tema de la fotoprotección es muy, muy, muy importante en pacientes con melasma, ¿de acuerdo? Porque tenemos que cubrir
con una fotoprotección de amplio espectro, radiación ultravioleta y también la luz visible. Es muy importante, luz azul, cubrirla con estos fotoprotectores. Tú como dermatóloga, Mar, ¿qué criterios sigues para elegir el tratamiento más adecuado según el paciente? ¿Hay alguno que destaque sobre los demás? Pues al final es un poco ver el tipo de lesiones que presenta, si tiene contraindicaciones algún tipo de fármaco, creo que es muy importante tenerlo en cuenta, y la adherencia que va a hacer el paciente. Pero al final un poco el esquema que seguimos sería ese tratamiento médico despigmentante en fórmulas magistral, acompañado de una buena rutina dermocosmética. Pueden o no ser útiles algunos dispositivos de luz o incluso algunos peelings, y la fotoprotección, que también podemos añadir en este caso antioxidantes que nos van a venir muy bien, una fotoprotección con filtros minerales. Es un poco el esquema que seguiría. Perfecta recomendación. Y en el caso de que todavía no veamos manchas superficiales, sino que nos consta por aparatología a la que hemos acudido que tenemos manchas internas en formación, ¿cómo podemos revertir esa aparición de manchas internas que todavía no vemos, pero que a la larga van a salir a la superficie? Sí que es verdad que hoy en día tenemos una serie de dispositivos, ¿no?, que nos permiten ver, como muy bien dices, cuándo, en qué zonas parece que pueda aparecer algún tipo de mancha que al ojo visible no se ve de forma clara, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pues, en estos pacientes hacer una buena rutina y sobre todo hacer un buen control dermatológico, en el cual el dermatólogo pueda ir controlando y pueda ir viendo, ¿no?, qué tipo de lesiones nos irán apareciendo, hacer una buena fotoprotección, también con antioxidantes, y en el caso de que ya se precisen tratamientos médicos, pues también pautarlos para los pacientes, pero en general sería hacer este seguimiento dermatológico. Muy bien, seguimiento dermatológico, rutina dermocosmética, esas serían las herramientas principales, ¿verdad? La fotoprotección. Y la fotoprotección, exactamente. Pregunta polémica, que antes lo comentabas, existen opiniones muy contradictorias sobre el uso, tanto en clínica como incluso en domicilio, de aparatología que incluya luz LED para revertir manchas. La pregunta, ¿la luz LED es un tratamiento efectivo para las manchas? Sí, en relación un poco a los dispositivos de luz, comentar un poco lo que hemos dicho, ¿no? Hay dermatólogos muy expertos en láseres, en otros dispositivos de luz como IPL, y creo que es muy importante que ellos al final también nos van formando, ¿no? Aquí en España, al resto de dermatólogos, y aprendemos mucho de ellos, y a raíz de un diagnóstico, y en cada paciente va a ser distinto, ver si este paciente se va a poder beneficiar o no, porque en función de muchos criterios esto va a ser distinto en un paciente u otro. En caso de que sí que puedan beneficiarse, pues en manos de dermatólogo experto en estos dispositivos puede ir bien algún tipo de láser, algún tipo de, por ejemplo, el IPL también nos puede mejorar, pero si en relación a estas lámparas o estas luces LED que también están de moda, sí que es verdad que la luz roja puede tener algún tipo de mejora, ¿no?, en la textura de la piel y en reducir la inflamación, y el melasma también puede llevar, ¿no?, este componente inflamatorio. Sin embargo, no es un tratamiento como de primera línea que yo dejaría estas lámparas LED que normalmente los pacientes aplican en casa como primera línea de tratamiento para el melasma. No lo haría, es decir, se puede combinar, pero siempre con un tratamiento médico. ¿Tiene algún tipo de evidencia científica, Mar, que a ti te conste estos tratamientos? Sí que van saliendo estudios que presentan una cierta mejora, sobre todo por este componente inflamatorio, pero si hablamos de estas lámparas de luz LED como tal en casa, yo realmente no las recomendaría como tal, como primera opción, sino, es decir, si hay que tener algún tipo de tratamiento de dispositivos de luz, esto con un dermatólogo que se dedique a ello, aparte del tratamiento médico, va a obtener mejores resultados que hacerlo en casa de esta forma, que la evidencia es más escasa. Esto sería una opción a mayores de los tratamientos que hablábamos antes de dermocosméticos y de acudir al dermatólogo para ver la evolución, además de la fotoprotección. Sí. Muy bien. Pues da gusto contar con la opinión de una experta en la materia, Mar. Ha llegado el momento de combatir los bulos que se difunden en redes sociales sobre las manchas, y para ello contamos con nuestra cazadora de mitos oficial, que es Bea. Bienvenida, Bea, ¿cómo estás? Hola Mar, hola Néstor. Qué tema tan complejo y que afecta a tanta gente, y creo que precisamente por esto hay tantos mitos que inundan las redes sociales y que vamos a destapar en esta sección. ¿Me vais a ayudar? Hombre, aquí estamos para ayudarte. Qué bien, pues venga, vamos con el primero de ellos, que es: aplícate tu crema cosmética despigmentante solamente en las manchas, ya que si no el resto de la piel también se aclarará y no conseguirás disminuirla.
Pues yo pienso que esto es un mito que tenemos que decir que es incorrecta, ¿no? Esta frase, porque realmente, y esto lo vemos mucho en los casos del melasma, no solo nos va a aparecer melasma en la cara o en otras localizaciones, y no solo no nos va a aparecer si nos cubrimos esta zona. Por ejemplo, hay pacientes que acuden y dicen, yo me aplico el fotoprotector solo en la cara porque no quiero manchas en la cara, sin embargo, no me lo aplico en el resto del cuerpo. Pues bien, a la hora de consumir este sol, esta exposición solar en el resto del cuerpo, puede hacer que este proceso de melanogénesis, que es producir melanina en exceso, se produzca en la cara. Con lo cual, como es un concepto generalizado, hemos de utilizar la fotoprotección siempre en todas las localizaciones que vayan a estar expuestas al sol. Vale, muy interesante esto que has contado. Vamos al siguiente mito, que es, estoy embarazada, por lo tanto, para evitar manchas, solo me queda la protección solar. No puedo utilizar ningún activo que me ayude con el tema de las manchas. En este caso sí que es muy importante consultar a un dermatólogo, porque en función del momento, en función del distinto trimestre, digamos, de embarazo, van a poder utilizar unos principios activos u otros. Sí que es verdad que la fotoprotección va a ser un must, o sea, va a ser muy importante para estos pacientes, pero al final el dermatólogo va a ser quien te aconseje en qué puedes aplicar o qué no, qué tipo de cosmético o de tratamiento puedes aplicar. Exacto, porque además siempre en esta época hay como muchísimas dudas, ¿no? Entonces, pues oye, siempre mejor lo que comentas, ¿no? Consultar al especialista y así salimos súper seguros de lo que nos podemos aplicar. Y luego también yo aquí dejo un pequeño truco, que es también optar por protectores solares que también incluyan en su fórmula ciertos activos que nos ayude a evitar las manchas o a tratarlas, ¿no? Y por ejemplo en laboratorios SVR tenemos Clarial con SPF 50+, pues que justamente une las dos cosas que estamos buscando, ¿no? Una protección de muy amplio espectro, siempre en manchas importante el 50+, y luego también activos que son inhibidores. Exacto. Vamos con el tercer mito, que a mí me ha parecido muy curioso, que es tomar el sol paseando produce menos manchas que tomar el sol tumbado. Pues la verdad es que yo no lo había escuchado nunca, pero también tenemos que decir que no, que esto es un mito y nos tenemos que aplicar siempre el fotoprotector, incluso que sean días nublados, incluso que estemos caminando o estemos tumbados, siempre el fotoprotector. Y como muy bien comentabas, sobre todo para estos pacientes, fotoprotectores de amplio espectro que nos cubren la radiación ultravioleta B, ultravioleta A, sobre todo también los ultralargos, que a veces nos olvidamos de ello, luz visible, luz azul, incluso que contengan pues óxido de zinc, de hierro, dióxido de titanio, es decir, que sean muy completos para poder cubrir todas estas radiaciones que nos pueden afectar. Vale, perfecto. Y vamos con otro que yo quiero saber si te lo han preguntado alguna vez en consulta. Me da muchísima curiosidad. Beber agua con limón y aplicar limón en las manchas las aclara. Uy, no me lo han preguntado, pero sí que, como he comentado antes en el podcast, pacientes que hacen sus mascarillas con azúcar y limón, y realmente es que el limón al final sí que nos va a dejar más mancha de lo que ya tenemos, ¿no? Porque al final produce esta reacción, y más si después consumimos sol, donde nos va a quedar en toda esta zona que primero se irrita, va a quedar una mancha, una fitofotodermatitis, y entonces sería falso también. Vale, perfecto. Y también hay que tener en cuenta todo lo que vienes diciendo, ¿no? Que realmente hay productos específicos para tratar las manchas. Por lo tanto, es una pena que muchas veces nos pongamos a hacer tratamientos caseros como el que comentabas, cuando hay productos que realmente nos van a ayudar y han demostrado una eficacia. Y en este caso, por ejemplo, dentro del laboratorio tenemos la ampoule Clarial, que ha demostrado su eficacia para ayudar a mejorar las manchas. Por lo tanto, esto es importante, ¿no? Vamos a utilizar productos que han visto que han demostrado pues su eficacia antimanchas. Exacto. En esta línea es lo que tú comentas, ¿no? Que al final los productos, los cosméticos, a veces pensamos que al hacerlo natural va a ser más inocuo, pero en realidad es que no. Los productos que tenemos en venta han pasado una serie de controles, ¿no? De la industria cosmética, la Comisión Europea, con lo cual son muchísimo más seguros que hacerlos nosotros en casa sin saber muy bien lo que estamos mezclando o cómo nuestro cuerpo va a poder responder a estos principios activos. Claro. Y venga, vamos con el último, que este también es muy conocido y yo me lo he encontrado muchísimas veces, que es la vitamina C mancha la piel. Por lo tanto, si te preocupan las manchas, prescinde de este activo en tu rutina.
El tema de la vitamina C sí que es verdad que a veces en función del envase donde lo tengamos podemos ver que se oxida un tanto, ¿no? Es decir, cuando una vez lo abrimos, pero la vitamina C es un principio activo que nos va a venir muy bien para nuestras rutinas cosméticas y no nos va a manchar nuestra piel, ¿no? Es un antioxidante que podemos utilizar, con lo cual también sería un mito. Muy bien, y seguimos aprendiendo en cada programa. Muchas gracias por tu investigación, Bea. Espero haberos sorprendido con los mitos de manchas. Siempre nos sorprende. Mar, fue un placer haberte tenido, de verdad. Muchísimas gracias por haber tenido esa conversación tan instructiva. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme y ya estaré pendiente de no perderme los otros podcasts que seguro que son muy, muy interesantes. Qué bien, hemos ganado un oyente. Pues gracias por tanto. ¡Qué maravilla! Gracias a vosotros también, familia, por seguir fieles a nuestra cita. Ojalá os hayamos servido de ayuda. Os esperamos el mes que viene con un tema muy embarazoso. ¿Qué será? Cuidaros mucho, tanto por dentro como por fuera. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube.